Bienvenidos a una edición más de Ideario, información para generar opinión, en esta ocasión desde el municipio de San Rafael, Veracruz. Antes de iniciar, queremos agradecer las facilidades brindadas por el Café Roatán, ubicado en el centro del municipio, frente a la Plaza de Armas. En esta ocasión tenemos una invitada que se destaca por su trabajo en perspectiva de género, en la defensa de las mujeres, los derechos de las mujeres, así como su labor política en el municipio. Ella es licenciada en Psicología con una especialidad en Psicoterapia. También, entre muchos de los cargos que ocupa, es secretaria estatal de Igualdad del PRD, así como coordinadora de Juventudes del Frente Amplio por México, entre muchos otros que iremos presentando durante la entrevista. Damos la bienvenida a Miriam Lagunes. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. De nuevo agradecer a la administración del Café Roatán por facilitarnos las instalaciones y a ustedes que siempre han sido muy generosos con su tiempo y con tomarme en cuenta. Muchas gracias. Te dimos bienvenida, pero creo que estamos bienvenidos todos aquí. Sí, la verdad es que a mí, en general, San Rafael, pues el municipio le tengo muchísimo amor. Me gusta mucho el trato que tiene la gente, me gusta mucho su manera de ser. Y aquí en la cabecera, pues hay lugares maravillosos, lo mismo que en las comunidades. Hablando de comunidades y de San Rafael, algo que nos puedas comentar sobre Miriam Lagunes. ¿Quién es Miriam Lagunes? ¿Qué hace Miriam Lagunes? ¿Y de dónde viene? Es una pregunta muy filosófica. ¿Quién es Miriam Lagunes? Bueno, mira, yo tengo 35 años. Como mencionabas, yo soy coordinadora de Juventudes del Frente Amplio por México en el estado de Veracruz. Y sí quisiera recalcar que es mi último año que yo puedo tener un cargo como joven. Es muy importante que le dejemos a las personas que vienen entrando a la política o a la vida pública o en general que haya acciones afirmativas para jóvenes, pues tiene que haber este relevo generacional, tenemos que dejarlo. Entonces, pues soy veracruzana, yo nací en Martínez de la Torre, como la mayoría de sanrafaelenses mayores de 20 años, nací en Martínez, no, nadie de más de 22 años es sanrafaelense en su acta de nacimiento. Es un municipio de muy reciente creación. ¿Qué más te puedo comentar? Pues yo en mi juventud viví en Costa Rica, viví en Oaxaca, viví en Mérida, estuve un tiempo también en Puebla. Por el trabajo de mi papá viajamos muchísimo. Esto nos abrió también los ojos a otras realidades, a otras perspectivas, a ver que pues, la gente vive diferente en distintos lados de la República. Entonces todo esto me apoyó mucho, pero siempre quedaba la raíz, ¿no? Estar aquí, estar en contacto con mi pueblo, con mi gente. Hace algunos años mi papá inició con el tema de la política, entonces él vio que había injusticias dentro de la administración pública, particularmente dentro de la administración municipal. Él llegó con un proyecto de trabajo, nos involucramos todos y todas como familia y aparte con pues, un equipo de trabajo muy importante. Así fue como se logró la primera administración periodista en el municipio. Con ello vino un acercamiento mucho más importante con la política, con la vida pública, con cómo impactar para generar política pública para que hubiese más igualdad entre hombres y mujeres. Y pues de ahí para acá seguir recorriendo. Y bueno, otra bien importante porque inclusive si las mujeres hacemos mucho hincapié en que nuestra vida personal no tendría por qué resaltar en nuestra vida laboral, pero sí es importante decir que soy esposa, que soy madre, que dedico muchísimo tiempo a criar hijos y que eso también pues hace una diferencia, ¿no? Hace una diferencia en el modo en que se ven las cosas. Pero bueno, eso ya lo abordaremos más adelante. Pero bien, esa es más o menos mi vida ahorita. Bien. Y en ese sentido, ¿por qué estudiar psicología? Mira, yo tenía tres opciones principales. Yo quería estudiar leyes, o quería estudiar cine, o quería estudiar psicología. Todavía a veces me dan ganas de estudiar leyes. Sí, es una carrera muy bonita. De hecho, estudié un semestre, pero no me da la vida para seguir haciendo cosas. Pero yo en la preparatoria tuve una maestra que es psicóloga, todavía vive ella, es muy buena. Entonces empezamos a platicar mucho, empecé a ver que
una persona, sin importar su estrato social, sin importar la cantidad de dinero que gane o el espacio en el que esté, si no tienes paz mental, si no tienes estabilidad emocional, si no tienes las herramientas para hacer frente a crisis que se nos presentan de manera cotidiana, muy probablemente no seas una persona que pueda vivir plenamente. Entonces, mi familia también es católica, si bien hemos tenido una trayectoria espiritual que ha ido cambiando con el tiempo, realmente nuestras raíces son católicas, me tocó ir a misa todos los fines de semana. ¿Por qué lo comento? Porque también desde esa perspectiva te dicen que el enfoque que le tienes que dar a tu vida es el servicio. Entonces yo, que quería hacer algo como trascendental, dije, bueno, a esto me quiero dedicar, quiero saber cómo poder acompañar a la gente en sus procesos, quiero poder aportar a que el mundo sea un lugar mejor, y aparte pues quisiera acompañar a quien así me lo permita. Ese fue mi razón de estudiar psicología. Ya luego vi que también me gusta el chisme. Sí. Escuchar la vida de los pacientes. Sí. No, pero fue muy bonito estudiar psicología. Posteriormente me especialicé en psicoterapia. Ahí fueron procesos también personales muy intensos. La otra realidad es que si no estás bien contigo, no puedes acompañar a nadie. O sea, si tú no has visto de qué pie cojeas, cómo es que tienes que transitar por la vida, cómo es que es mejor para ti hacer las cosas, vas a dar así como cuando juegas, no cuando juegas, cuando partes la piñata, pero con la venda nada más estás dando palazos al aire. Entonces, esa fue la razón para estudiar psicología. Y cuando ya más grande empecé a trabajar con mujeres en situación de violencia, yo creo que fue un parteaguas en mi vida que dije, esto es, o sea, todos mis pasos me han llevado a este momento, sí. Fue una experiencia maravillosa. Digo, es muy difícil porque es lidiar con situaciones terribles, pero el tiempo que estuve en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, trabajé en el módulo de atención externa, que es en donde llegan las mujeres en situación de violencia, no todas, había otras situaciones. Creo que ha sido uno de los momentos que más valoro en mi vida. El poder estar ahí, el escuchar, el acompañar, el decir, existen estas opciones, hay un refugio para mujeres en situación de violencia, tú no tienes que vivir así, tú puedes aspirar a otras cosas. Eso me impactó mucho, pero también no romantizar. Y en esto es también en donde he como incidido mucho en la política o en mi vida cotidiana. El decir, sí, hace falta un acompañamiento psicológico para las mujeres en situación de violencia, pero no es lo único. Tiene que haber política pública, tiene que haber presupuestos dignos, tiene que haber un lugar en donde ellas puedan asistir y tiene que haber un seguimiento formal de las denuncias, así como mecanismos que les apoyen a salir de esta problemática. Y ya viendo toda esta complejidad, pues no acabo de platicarte, hace falta mucha preparación, mucha voluntad y también mucha pues conciencia por parte de nuestras autoridades para darse cuenta que es un problema que tiene que ser prioritario en la agenda. Voy a regresar al tema de la psicoterapia. Sí. Entonces, en ese punto tocaba el tema de la importancia de la salud mental, un tema que hasta hace unos años no sonaba, ¿no? Y yo recuerdo mucho por el tema de muchos deportistas que comenzaban a hablar de que abandonaban sus deportes, aunque eran top, ¿no? Sí. Simone Biles, había tenistas, sí. Aparecieron futbolistas que hablaban de depresiones, salud mental. En mi generación no existía ese tema, sí. ¿No? Cuando hablabas de tus héroes deportivos, ¿no? Escuchabas de Michael Jordan, que tenía una mentalidad muy fuerte, muy dominante, que incluso dominaba mentalmente a los contrarios. ¿Por qué crees que antes no existía esta visión y hoy es muy común encontrar esos problemas, no nada más en el deporte, en general? Sí, mira, la verdad es que no, son preguntas que casi no me hacen. Me está gustando mucho esta entrevista, muchas gracias. Hay una pirámide, así se le llama, la pirámide de Maslow. En esta pirámide te dicen cuáles son las necesidades que tiene que cubrir un ser humano para lograr su autorrealización.
Entonces, ¿qué sucede? Que la base de la pirámide es cubrir tus necesidades elementales, que son comida, es tener un techo, es tener agua, todo lo básico. ¿Qué sucede? Que las generaciones pasadas muchos no lo tuvieron. Pues escuchas la historia de, no nos vamos muy lejos, a veces del papá, de mamá, de los abuelos y abuelas, ni se diga, que te decían, oye, yo tenía que llenar el pozo de la casa, no el pozo, el tanque, tenía que sacar el agua del pozo, llenar el tanque para que mi mamá pudiera lavar, tenía que cuidar a mi hermano o a mi hermana en lo que mi mamá hacía de comer. Todas estas situaciones que decías, nunca tuvieron una pausa para ellos y ellas poder verse. O sea, inclusive con crisis decían, bueno, pues estamos muy mal, me siento súper mal, pero tengo que llevar de comer a la casa. O sea, eso es lo primero. Entonces a mí no me gusta señalar a las generaciones previas como la generación de cemento, o es que ellos nunca quisieron. No es una cosa de querer. Bueno, sí es de querer, pero hay prioridades. Te digo, primero es tus necesidades básicas, pero de ahí van subiendo, es una pirámide. Entonces llega un momento en que empiezan a ver las necesidades afectivas, las necesidades emocionales, la necesidad de reconocimiento de la comunidad y aparte de autorrealización. ¿Qué sucede con nosotros? Yo tengo 35 años, a mí nunca me tocó tener que vender tortas en la calle para comer. Mi papá y mi mamá fueron súper trabajadores. Mi mamá dejó su empleo, que tenía un empleo formal, ella tenía una plaza de enfermera. Hoy veo lo que cuesta adquirir una plaza. Mi mamá dejó su plaza, se dedicó a la casa completamente, se dedicó a nosotros, y mi papá, como pudo, trabajando las horas que hubiese que trabajar, pero él llevaba el sustento a la casa. Entonces, si bien nunca tuvimos lujos, siempre tuvimos lo básico resuelto. Y esto nos daba el margen de poder ver otras cosas, ¿no? De decir, mamá, yo quiero que me pongas atención, no quiero que mi papá me saque al parque, ver que no se daban esas cosas porque ellos tuvieron otra educación, a lo mejor preguntarse, ¿no? Bueno, ¿qué quiero yo ahora como mamá darle a mis hijos? Pero ya teniendo todo esto resuelto. Bueno, mis hijos, si yo te digo que no tuve que vender nada para poder subsistir, no, mis hijos están en la casa a todo dar, sí, pero ellos y nosotros también ya tenemos este margen de vernos en un espejo, de preguntarnos cómo nos sentimos, de poder encerrarnos en nuestro cuarto a llorar. Antes ni siquiera tenían su propio cuarto, ¿no? Se tenían que hacer fuertes muy pronto. Entonces, ¿por qué ahora se está dando? Toda la vida se ha dado. Toda la vida se ha dado, únicamente ahora tenemos más el chance de buscar cuál es el sentido de nuestra vida, por qué nos está preocupando esto. Y otra más que también es importante, sí hay más cobertura mediática. O sea, antes te decían el psicólogo y decías, ay, que no estoy loco, ajá, ¿por qué voy a ir? Y ahorita, con toda esta campaña que se ha hecho sobre salud mental, todo lo que tú decías, ¿no? Antes, si querías ser futbolista, ¿cuáles eran los roles a seguir? Yo el otro día estaba viendo el documental de Higuita. Yo me acuerdo de Higuita, pero yo tenía 4 años cuando fue el último mundial en el que él participó. Pero Higuita ves cómo era su familia, él era fiestero, le encantaba la parranda, inclusive tuvo ahí un tema con el narcotráfico, pero esos eran los roles a seguir. ¿Qué sucede también con Maradona? O sea, no eran roles tan sanos. En cambio ahora, si ves a una medallista olímpica que dice, aguanta, yo fui víctima de un abuso, yo no estoy dispuesta a tener una vida que no me llene, entonces prefiero poner en pausa mi carrera antes que peligre mi vida. Ese es un impacto también para uno, es decir, es tan importante que las propias medallistas, te digo, dejan todo por seguir su calidad de vida. En ese también leí un documental sobre ese caso, precisamente de las medallistas, de las gimnastas americanas, muy grave, que se entiende también esa pausa, ¿no? Porque sí era un problema demasiado fuerte para las chicas, que en un principio tal vez no se daban cuenta. Inclusive, te digo, no quisiera que fuéramos así brincando el tema, pero el hecho también del abuso sexual infantil es algo que antes no se hablaba, y ahora dicen, oye, pero es que ¿por qué hay tanto? Toda la vida ha habido, por desgracia, toda la vida. Y el lugar en donde más abusos infantiles suceden es en el hogar. Entonces dices, pero antes no sucedía, no se hablaba.
¿Qué pasaba? Que si decías, oye, es que mi tío, no, cállate, cállate, de tu tío no hables así. Entonces, o el esposo de mi mamá, no es posible. Entonces ahorita ya se le pone más atención a los niños y niñas y ya podemos visibilizar estas situaciones. O sea, un problema no lo puedes atender si ni siquiera lo estás viendo, si ni siquiera se acepta. Pero bueno, de mi parte, pues te digo que es eso. Me encanta estudiar psicoterapia, me encanta también lo que yo elegí. Y creo que inclusive si más adelante llegara a estudiar leyes o cine como tenía pensado, también quería ser chef. Me gusta mucho la cocina, yo cocino mucho, sí. Hablando de cine, bueno, yo también cuando entré sí. a la Facultad de Comunicación, fue en parte porque precisamente Sí. el cine. Sí, yo no me gustaría ser guionista, pensé hacer esto. Ya después la vida nos lleva por otros caminos. La vida te lleva por otros caminos. Inclusive también tengo estudios en conducción de radio y televisión. Estuve en RTV. Aquí en San Rafael tenemos también nuestras estrellas. Un saludo a Jorge Paibre. Jorge Paibre fue mi maestro en ese cursito, fue un curso, o sea, no son estudios especializados, pero sí me encanta todo lo que tiene que ver con radio y televisión y te digo, y cine, pero la vida nos lleva por distintos caminos. Pero mira, a mí me entusiasma mucho pensar que la esperanza de vida en México ha subido. Entonces, sí, yo pienso, si vivo otros 35 años, sí me da tiempo de estudiar otra carrera y todavía tener 20 años para crecer. Es importante, ¿no? Al final tratar de seguir haciendo lo que te gusta y lograr algunas metas. Dices, me gusta el cine, a lo mejor hacer algo, aprenderlo, ¿no? Sí, porque a lo mejor aprender es viendo para empezar. Ver mucho cine. Sí, a mí me encantaba, de un tiempo para acá precisamente con todo lo que me ha tocado vivir, no vivir sino acompañar a personas, digo, realmente sí hace falta concientizarnos, pero más allá de irnos a la pantalla grande o chica, hace falta sentarnos a escuchar a la gente. O sea, una vez que escuchas las historias de las personas, dices, no, esto rebasa cualquier película, cualquier miniserie, y aparte no es únicamente el tema de entretenerse, sino decir, el próximo salto en la evolución humana, dicen, es la cooperación, es vernos a los ojos y extendernos la mano. Esperemos que sí, que es muy necesario. Esperemos que sí. Porque creo que vamos en el sentido inverso, ¿no? Muchas veces nos estamos aislando demasiado con muchas... Sí. Bueno, yo estoy en la Ciudad de México y de ahí es como una diferencia. En la ciudad, ¿no? En el pueblito a lo mejor hay un poquito más de cooperatividad, pero en la ciudad sí es como que eres indiferente a muchas situaciones. Sí, es que en la Ciudad de México también es un monstruo. Sí, creo que a mí me tocó vivir en diferentes partes de la República y a mí me gustó mucho en estas últimas administraciones cómo han retomado el tema de la comunidad, de que tenemos que hacer comunidad. A mí me encanta, a mí me da pena porque cada que subo una foto parece que tengo una cerveza en la mano, pero no, hoy me estoy tomando un fresco de cacao, se los recomiendo, a mí me encanta el de acá. Pero a mí me fascinan los cuadrangulares de fútbol. Cómo se junta toda la gente, cómo a mí me ha tocado ver a mi papá jugar desde que tengo memoria, pero aparte ahora están mis hermanos y este año debutó mi hijo en el torneo infantil, sí. Pero esto de decir, pues vamos a hacer el recorrido por los 4 barrios, luego todos vamos a entrar, luego vamos a ver jugar, luego estar platicando con la comadre. Para mí no hay un mejor lugar para vacacionar que ahorita. Y lo que sucede aquí también, yo te estoy hablando de Potrero Nuevo, aunque hay cuadrangulares en Vital, en Cementeras, aunque en Cementeras es en otra fecha. En Puntilla también se me figura que hay cuadrangular. Aquí también hay, y por eso me acordé. Pero fíjate cómo aquí se elige al rey feo. Por el cuadrangular, sí. Pero aparte lo que hacen de la subasta chusca, de ir casa por casa pidiendo apoyo. Bueno, no es casa por casa, pero con los negocios, con los ganaderos, con las personas que quieran apoyar, el poder hacer las comparsas, la de la pesa, la nalguiza, toda la gente que se suma y dices, esto que hacemos acá es rarísimo. Ya no se hace. Pero si tú sientes un vínculo con tu vecino, con tu vecina, no sientes como extraños a los niños que están jugando afuera. Son los niños de tus amigos y de tus amigas, son tuyos también. Cuando empezamos a generar estos lazos de convivencia, de preocupación, de cooperación, independientemente del gobierno que tengas, la calidad de vida es otra. Ahora que si el gobierno se suma, pues es mejor, sí. Hay
algunos estudiosos de la sociología que hablan sobre que las comunidades pequeñas precisamente trabajan mejor porque hay cierta estabilidad, mientras los integrantes de la comunidad se logran identificar. Si no de nombre, por lo menos ubicas a la mayoría de las personas. Dicen que es una comunidad sana, ¿no? Ya cuando llegas a una comunidad donde ya no conoces a tus vecinos, ya no conoces que nos pasa mucho, incluso en ciudades pequeñas como Martínez, se rompe un poquito ese trabajo de comunidad, ¿no? Sí, lo comento por lo que tú decías. O sea, realmente si yo estoy todo el día en el móvil, ahí picándole, o estoy en la computadora, no convivo con mis vecinas, inclusive a veces pudiese caer mal, ¿no? De que, ay, ya se estacionó el coche en mi entrada. Pero ya cuando tienes estas situaciones, te digo, el carnaval es un ejemplo excelente. O sea, son momentos en que la gente como que baja un poquito sus defensas, van con el sentido de convivir, de pasarla bien, de estar agradable, y eso hace que nos unamos. Lo mismo con los cuadrangulares, lo mismo, digo, esta es una situación también muy triste, pero cuando una persona fallece y se hace el acompañamiento, cuando se levanta la cruz, cuando son los rosarios, eso es lo que te digo, como que nos nutre. Y no necesariamente tenemos que conocernos todos y todas, pero sí saber que podemos contar con, no sé, las personas de la cuadra, ¿no? Ahí se va haciendo una tareita. Pero sí, para mí ha sido un enfoque muy importante el decir, somos comunidad, no desde algo nacionalista, no desde decir, yo soy mejor que tú porque soy sanrafaelense, pero sí decir que tenemos una historia que nos une y sobre todo tenemos estos vínculos que tú nada más le preguntas a alguien, oye, ¿tú hijo de quién eres? Hasta parientes resultamos. Sí. Bueno, vamos a tratar de conocernos y, no sé, vamos a también plantearte algo y ya nos dirás después. A lo mejor comenzar a tener algún tipo de pláticas precisamente sobre el tema de eso de psicología, de otros temas fuera de la política, porque creo que es bastante interesante. Fíjate que hace un año hice un foro que era de salud mental con perspectiva de género. Lo hice en el auditorio de Ocle y fue con personas del partido. Entonces, aunque haya sido una cosita, porque la verdad es que fue una cosita chiquitita, para mí fue un sueño hecho realidad. Dije, realmente necesitamos incluir el tema de la perspectiva de género, eso ya se está haciendo, pero también el tema de salud mental en la política pública y en la elaboración de presupuestos. De ese modo es que vamos a poder seguir avanzando. Te digo porque esto de tener charlas de psicología es bonito para que la gente se empiece a integrar, se empiece también a familiarizar, pero no hay nada como ir a terapia y poder abrirte y decir qué es lo que sucede. Y no es lo único, porque existe también este mito de que llegas a terapia y hablas y ya salí bien. No, tienes que hacer un montón de cambios que son muchas veces dolorosos, pero es más doloroso seguir mal. Regresando, vamos a reencauzarnos. Mira, nos hablabas sobre el tema de cómo te interesaste en el trabajo de apoyo a las mujeres, pero antes también el trabajo en política. ¿Cómo empieza tu interés en la política? La verdad es que ni siquiera yo me di cuenta. Mira, en la política siempre ha habido interés. Realmente cuando hay marchas, por ejemplo, o hay algunas situaciones y dicen, es que no deben de politizar. Yo digo, pues es que no es, es político. O sea, el feminismo como tal es un movimiento político. Igual si tú dices, bueno, yo quiero que acabe la violencia contra las mujeres, quiero que se erradique, es una postura política. Lo que no es partidista, es distinto. No es lo mismo politizar que partidizar. Yo la verdad no había estado involucrada en los partidos, en la política sí. Yo en la universidad, yo me dediqué la mayor parte de mi vida universitaria a la investigación. Inclusive yo estuve en un laboratorio de interacción social, así se llama. ¿Y qué se hace ahí? Pues hacer investigación en el tema de las conductas sociales primordiales, que son competencia, cooperación e individualismo. O, no sé si es así, o altruismo. ¿Dónde estudiaste en la universidad? En la Universidad Veracruzana. Sí, estuve en la Facultad de Psicología y en Jalapa 2000. Sí, yo soy partidaria de la educación pública. Tenemos que apostarle a la educación pública y a aumentar la matrícula sin que se pierda la calidad. Claro. Yo si no hubiera habido una universidad pública,
te sé decir, muy probablemente no hubiera estudiado. En ese momento teníamos una situación complicada económicamente, de modo que costear una universidad privada, y sobre todo en ese momento que no había tanta oferta, hubiese sido muy complicado para mi familia. Pero bueno, yo estuve en un laboratorio de investigación, entonces participé en muchos congresos nacionales e internacionales. Lo más lejos que llegué fue al, ¿cómo se llamaba? Congreso Iberoamericano de Psicología. Eso fue en Oviedo, en España. Inclusive yo fui becada por el Estado y por la universidad para poder realizar ese viaje. Y de ahí me empezó a interesar mucho la academia, pero aparte la política. Inclusive coincidió mi viaje con toda la campaña de... ¿Quiénes eran? Era Duarte, estaba Méndez de la Luz, estaba Dante Delgado, y son los que me acuerdo ahorita. Pero como necesitaba también apoyo de gobierno, pues anduve yo tocando puertas por todos lados. Entonces es la primera campaña en la que realmente me involucré. Pero bueno, regresando. En la universidad me interesé mucho por la investigación. Esto también tenía que impactar en la elaboración de política pública. Posteriormente pude conocer a mucha gente que estaba en el ámbito político. Inclusive fue antes de que mi papá jugara para presidente municipal. Posteriormente, cuando mi papá jugó para presidente, para mí fue un tiempo un poquillo complicado porque te sé decir exactamente qué tiempo tiene, porque cuando a mi papá le dan la constancia de mayoría, fue el día que él conoció a mi hijo, a mi primer hijo. Mi hijo mayor, Joaquín, tiene 10 años, él nació el 16 de junio, pero esa temporada, particularmente ese año en donde nació Joaquín, esos 2 años, el año anterior y el año después, fue un torbellino para mí el convertirme en mamá. Ahí hice una pausa y ya después de eso fue que empecé a involucrarme con el partido, con el PRD, empecé a ver más. Siempre me he identificado con la izquierda. Yo defiendo que el único partido de izquierda en México es el PRD. Morena no es izquierda y hay que dejarlo bien claro. A empezar a ver la lucha de Cárdenas, de Berto Castillo. De más chica me gustaba mucho ver, todavía me encanta, mi sueño es ir al Congreso Zapatista. Yo quería ir este año, pero no pude, como todos los demás años. Me identificaba mucho con la lucha zapatista. Esa fue como mis pininos en la política, pero yo creo que ya fuerte comenzó hace 3 años que tomé protesta como secretaria de Igualdad de Géneros en el PRD a nivel estatal. Ahorita que tocabas el tema de los zapatistas. Sí. Porque ¿está vivo todavía el zapatismo? Sí, sí está vivo. El relajo es que como siempre les han querido borrar. A mí me emocionaba mucho la idea de que Marichuy jugara a la presidencia de la República. Era complicadísimo que ganara, pero el tema de que una mujer indígena llevara el mensaje y dijera esto es lo que están sufriendo los pueblos originarios de México, el despojo de las mineras canadienses, el que nos quieran mover de nuestras tierras, el no tener acceso a servicios de salud, el que las mujeres muchas veces mueren en el parto, que puede ser completamente evitable, que los niños y niñas tengan enfermedades gastrointestinales perfectamente curables, pero que el gobierno sea tan indolente con sus cosas, se me pone la piel chinita, a mí me da un coraje, pero digo, pero ¿cuántas veces les escuchamos? Entonces por eso te decía, y tampoco quisiera que fuera el tema ahorita, pero Morena no es izquierda. Morena inclusive se benefició muchas veces de esta bandera, de ser aliados del ejército zapatista, y de repente llegan al poder, y la gente, a mí, ¿cómo me da coraje? La gente que llega y dice, pero ¿por qué el ejército zapatista nunca dice nada? Apenas está diciendo, oye, nunca abriste un libro, nunca viste las noticias, no sabes del levantamiento, no sabes... O sea, ¿a qué nivel puedes llegar de fanatismo de querer borrar todo esto? Entonces, con la idea falsa de que llegó un gobierno de izquierda, que no es verdad, que les están haciendo justicia a los pueblos originarios, que no es verdad, que es un gobierno feminista, que no es verdad, se hacen los que no, pues ya llegó Andrés Manuel al poder, entonces ya se resolvió todo. Y si no te gusta es porque eres un prianista, neoliberal, de derecha, que quiere que el régimen se vuelva a instaurar. No, no tiene nada que ver. Que en los medios lo vemos, ¿no? En los medios, si hablas a favor de, sí, estás bien, aunque seas el... No, que seas la peor basura. Aunque seas el peor periodista, vamos a hablar de mi gremio, para no irnos por otro lado, es el mejor, aunque seas el peor, es...
escribiendo, comentando, e incluso lo digo así con la palabra que no me gusta, la uso mucho, pero siempre digo arrastrado. Perdón, pero así es, y quedar bien, ¿no? Pero si hay alguien que cuestiona, aunque tengas fundamentos, tengas documentación, te vuelves el malo, como dices, ¿no? Sí, hay que regresar a aquellos tiempos. Y otro tema. Hay gente que no es más arrastrada porque no tiene más piso. Sí. Y a mí me da una tristeza lo que pasó. Es que te digo, cuando dices, ¿en qué momento te involucraste en la política? Creo que mi familia siempre ha sido muy política. Yo me acuerdo desde muy chica que no era una lectura para niños y niñas, pero yo me las ingeniaba para robármelas. Leía yo el Chamuco. Primero era el Chahuizcle, ya luego el Chamuco. Me gustaba ver a Ríos. Bueno, Ríos colaboraba, pero no era exactamente él. Me gustaba mucho todo lo de los hijos del Averno. Y de repente verlos cómo se voltearon ahorita y los chayoteros que se volvieron, digo, no, qué decepción. Qué decepción. Sí, pero bueno, sí, ahorita todo lo que le hicieron a la ministra Norma Piña, era una violencia increíble contra ella, y no solamente por lo que pudieran cuestionarle, que todas las personas podemos ser cuestionadas, eso es básico, pero había mucha discriminación por su género también. Entonces no estoy nada de acuerdo con ello, pero pues eso fue. O sea, yo empecé a ver mucho de política desde muy niña. De grande me involucré, te digo, yo me acuerdo haber ido a la marcha cuando fue la reforma educativa, mal llamada reforma educativa, porque realmente era una reforma laboral. Me tocó involucrarme en movimientos sociales, pero creo que cuando me metí de lleno, te digo, tiene apenas 3 años, que tomé protesta como secretaria de Igualdad. Entonces ya fue leer todos los días las notas nacionales, las notas estatales, checar. Hay cosas que mucha gente no sabe y no las sabemos porque no nos interesa, porque no nos impactan. Esa es la realidad, por eso estamos tan alejados de la gente que se dedica a la política. ¿Qué es una comparecencia? ¿Quiénes son los diputados y diputadas? ¿Qué bancada tiene mayoría en el Congreso? ¿Cuáles son las leyes que están aceptando? ¿Qué sucede cuando les regresan una iniciativa? Cuando dicen, no, eso es anticonstitucional o inconstitucional, que son 2 cosas diferentes. Todo eso, de verdad, yo creo que tiene los últimos 6 años, pero ya de lleno los últimos 3. Mencionabas esa forma de que no nos informamos y también la forma en la que nos mantenemos alejados de los problemas mientras no nos afectan, como decir, por ejemplo, lo vemos, como hay mucha polarización, ¿no? Si la lucha de un grupo, nadie se suma a apoyar lo que no tenga que ver con ese grupo. Como respaldo, ¿no? Sí. No hay como que una unidad de decir, vamos a solidarizarnos con los maestros, vamos a solidarizarnos con las mujeres, ¿no? Entonces, el tema de desaparecidos en el Estado está también complicadísimo. ¿Sí? Mientras no nos toca, no nos involucramos en nada. Y es una apatía muy grande. Y creo que las nuevas generaciones tienen un problema más serio porque no se involucran ni tampoco están enterados. Sí. Porque yo hablando con muchachos de secundaria y de prepa les digo, oigan, el movimiento zapatista, no saben qué es el movimiento zapatista, no tienen ni la menor idea de qué se trata. Sí. Pero tenemos que revisar la historia porque si no, no podemos entender los problemas que tenemos reales, más allá del móvil. Mira, es verdad lo que tú dices, pero es otra cosa que ha habido mucho debate, y yo he participado de ese debate. ¿Qué tanto les estamos ofreciendo a las nuevas generaciones que realmente impacte en su cotidianidad? Estamos destruyendo los mantos acuíferos, estamos destruyendo la naturaleza, el cambio climático es una realidad, las universidades públicas están rebasadas, los salarios son, yo me acuerdo, yo con una especialidad me acerqué, no voy a decir a dónde para no hacer grilla, pero me acerqué a una institución muy importante, pública, a pedir empleo. Me ofrecían 8,000 pesos mensuales, trabajando de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a las 9 de la noche. ¿Cómo voy a pagar yo todo lo que requiero teniendo 2 hijos? Y déjate eso, estiras el dinero. ¿Cómo vas a educar 2 hijos si nunca estás en la casa? Entonces, es lo mismo que sucede ahorita con las nuevas generaciones. Dicen, oye, a ver, yo estoy de verdad completamente a favor de que es tu cuerpo, es tu decisión, y esto incluye que si tu decisión es nunca tener hijos, adelante.
Pero ¿por qué lo comento? No es lo mismo que yo diga, oye, tengo un salario digno, tengo tiempo de esparcimiento, tengo toda esta facilidad, pero no quiero. ¿Por qué? Pues porque no quiero, no me voy a meter en ese tema, ¿no? Pero yo digo, yo como mujer estoy muy cómoda, tengo mi novio, tengo mi gato y tengo mi cotorro en la casa. ¿Pero cuántos no tendrán hijos? Porque es un Eso te iba a requisito, decir, meramente, no, pero ahí te va. Pero si dices, oye, no lo tengo porque trabajo 12 horas diarias y no me puedo ni siquiera mantener yo sola y vivo en un cuartito, entonces eso no es una decisión. Tú no estás decidiendo no tener hijos. Las circunstancias precarias del ambiente te están obligando a tomar una decisión que es de supervivencia y de decir, no voy a tener un hijo o una hija para jamás verlo y tenerlo en condiciones de miseria. Ese es el problema. Entonces cuando dices, bueno, no se interesan porque no les damos nada que les interese. Te digo, hace un año precisamente, ahorita me ha comido el tiempo, pero hace un año ofertamos un curso gratuito de preparación para el ingreso a la universidad. Hasta ahora, el grupo que armamos para 2023 tiene más de 12,000 miembros, de manera orgánica. Es un grupo de Facebook. Y el primer día que lanzamos el curso, se nos saturó la plataforma, porque no podían entrar todas las personas que querían. Entonces dices, a ver, ¿cómo es que uno dice, es que no se interesan, pero les ofreces un curso de preparación para la universidad y se llena así? ¿Por qué? Porque sí les interesa estudiar. Entonces son las cosas que también, lo que les interesa a ellos no es lo mismo que me interesaba a mí cuando tenía 18 años. Y otra más, es que yo también cuando tenía 18 años tampoco era que fuera así mi prioridad en la vida saber qué sucedía en el Congreso, ¿eh? O sea, hay etapas de la vida, pero sí hay que saber qué tenemos que ofrecerles y qué podemos darles para que también se involucren. No es una cosa únicamente de ellos y de ellas. Y te voy a decir algo, en las marchas feministas yo lo que más veo son chavitas. O sea, ya la verdad es que voy y ya me siento como no la más grande, hay señoras más grandes que yo, pero la mayoría son mujeres jóvenes y te dicen, yo quiero poder ir a divertirme y que no me pase nada de regreso, quiero poder ejercer mi sexualidad sin que se me señale por ello, quiero poder, no sé, tener las mismas oportunidades que han tenido mis compañeros hombres e inclusive quiero para ellos también una vida mejor, no solamente para mí. Te digo, eso es un mensaje muy fuerte y verlas a ellas muy involucradas. Es difícil en un país donde hay muchas cosas que tienen que cambiar todavía, ¿no? En el sentido de, precisamente las mujeres, yo tengo 2 niñas, 2 hijas, y la mayor tiene 11 años, la pequeña tiene 8, y voy pensando a futuro, ¿no? Y dices, yo quiero que mi hija pueda salir, que pueda andar libremente sin que nadie la acose o le diga algo, sí, o la cuestión, ¿no? Tratamos de que crezcan con una mentalidad, digamos, fuerte en el sentido de que sepan aceptar las críticas, que no se... Aún así, dices, hablando con mis estudiantes, chicas, les digo, no, lo ideal es que ustedes puedan salir tarde, digo, pero aún así tienen que tener cierto cuidado en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si es su derecho a andar libres por un chile, pues desgraciadamente nuestra sociedad todavía nos implica un riesgo que estén solas, ¿cierto? Es un derecho que no les estamos garantizando y tiene que haber conciencia de ello, sí, definitivamente. O sea, yo te sé decir que yo tengo un hijo más o menos de la edad de mi hija mayor. Yo no soy capaz de decirle, vete aquí a 3 cuadras y me compras esto y regresas, porque sabes la realidad del país y eso es muy difícil, es muy difícil. O sea, te entiendo perfectamente lo que dices, tampoco puedes criarlos o criarlas con la idea de que vivimos en un mundo ideal y de que ya porque es su derecho se les está garantizando. No, es algo por lo que todavía estamos trabajando y por desgracia el tema, te digo, de los desaparecidos y las desaparecidas es grave, es una crisis ya humanitaria, inclusive vamos rumbo a una tercera alerta de violencia de género contra las mujeres por desaparición de mujeres, adolescentes y niñas, y el rango en el que más mujeres, no son mujeres porque son niñas, hay desaparecidas desde los 11 años a los 16, lo que nos puede dar indicios de que hay redes de trata en el estado y que se están yendo para otros estados o para otros países, y eso es algo que de verdad me eriza la piel solo de pensar en los riesgos que corren las niñas.
y en pensar que no está habiendo tampoco una política de seguridad pública adecuada para la situación que estamos viviendo. Digo, yo me puedo pasar hablando todo el tiempo de situaciones alegres y bonitas y la psicoterapia y la vida comunitaria, pero ya cuando te vas al tema de los feminicidios, de la violencia sexual, de la violencia económica, de que 4 de cada 10 hogares en México son llevados por jefas de familia sin apoyo del padre que estuvo ahí para engendrar esos hijos, e inclusive cuando si hay un papá no se hace cargo realmente de la casa, a mí ahí sí me gana el sentimiento, pero aparte no el sentimiento de que me ponga a llorar, sino que digo, ¿cómo es posible que estemos viviendo todo esto y pareciera que no sucede nada? Y ahí es donde yo te decía que me cambió la vida estar en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, y es lo que se hace también en los institutos municipales, o tendría que hacerse, que aquí también quiero recalcar el trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres de San Rafael, porque hacen muy buen trabajo, a mí me consta. Pero imagínate, llega una mujer al instituto y dice, oiga, es que yo necesito un apoyo para leche y pañales. Ese apoyo no se da en los institutos, quiero dejarlo en claro. Pero ¿qué se hace? Se hace una entrevista inicial. Entonces en esa entrevista se ve cuál es la situación que está viviendo la mujer. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Llega, te pide esto y de repente dices, oye, pero ¿y el papá del niño? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué situación estás viviendo? No, pues es que yo tengo 16 años, mi hijo tiene 4, ¿no? Entonces ya sabes que lo tuvo a los 12. Y aparte me corrieron de la casa y él no se hizo responsable. Y luego, pues no, te van contando toda la historia y dices, oye, esta mujer, una jovencita, llega pidiendo un apoyo y después de que vas ahí pelando la piña, te das cuenta de una historia de violencia en donde el Estado ha sido omiso, en donde los padres muchas veces son omisos, los padres y las madres, y en donde existe violencia sexual fuerte hacia las niñas y adolescentes, y en donde los hombres no se están haciendo responsables de los hijos e hijas que engendran, lo cual es también una violencia económica terrible. Entonces ves todo eso y está normalizado. A mí, digo que a mí iba a decir una palabra, me enoja mucho ver estos memes de las mamás luchonas, ¿no? Y cómo se hacía tanta burla. Yo digo, oye, es tan increíble pensar que es la víctima, que está sufriendo violencia, que no tiene ningún apoyo y encima se le ridiculiza. Y cuando quiere pedir un apoyo le dicen, es que tú puedes hacerte cargo sola, no tienes que estar mendigando una pensión, no están mendigando nada, por favor, si quienes me estén viendo, pedir una pensión alimenticia no es mendigar nada y ni siquiera es un derecho de ustedes, es un derecho de las y los menores de edad, tienen derecho a tener una vida libre. Lo que comenta, ¿no? Es grave que muchos de los problemas de las mujeres tardan muchas de ellas en decidirse en acudir a las instancias pertinentes y cuando lo hacen, lo que reciben es una revictimización. Así es. Muchas veces hay violencia institucional, muchas veces hay revictimización y aparte los procesos son lentos, son tardados y son costosos. Y a muchas mujeres el hecho de denunciar o pedir una pensión les ha costado la vida. Por eso es de entender la situación, de decir, oye, yo te entiendo si no denuncias y también te entiendo si te tardaste en denunciar. Cada quien denuncia a su tiempo y hace falta, por eso les decía, mecanismos que realmente garanticen que podamos vivir sin violencia. Es muy complicado, pero es peor no hacer nada. En ese sentido, en su andar por todas las instancias y dependencias que ha estado de los derechos de niños, niñas, mujeres, ¿qué tan socorridas son esas instancias? Mira, es que depende de qué instancia tú te refieras. En el instituto siempre había trabajo, siempre había una mujer tocando a la puerta. En el DIF, digo, yo nunca he estado al frente del DIF, pero me ha tocado ver el trabajo que hace mi mamá, mi hermano también, que está como presidente adjunto. Yo veo que todo el tiempo tocan hasta el portón de la casa, todo el tiempo hay algo que atender, en situación de salud o de violencia contra las mujeres, y las fiscalías igual no se dan abasto, y eso que no se denuncia en todos los casos, son los menos.
pero creo que como gobierno las instituciones están rebasadas. Yo creo que aquí, en el caso específico de San Rafael, creo que hay una particularidad, ¿no? La gente acude también mucho porque, no porque estés aquí, creo que venimos siguiendo la misión de San Rafael desde la primera de Don Héctor, y hemos visto que hay un trato diferente, un trato, no sé, como que hay más compromiso con el trabajo social, ¿no? Lo vimos con él cuando trabajó, lo vimos con Luis Daniel Lagunes también cuando fue la pandemia. Había un trato diferente hacia la gente. Yo creo que eso también la gente lo sabe, que le van a responder de alguna manera. Sí, mira, yo estoy muy orgullosa de todo el trabajo que han hecho. La verdad es que tanto la administración de mi papá como la de mi hermano, yo siempre les digo que estoy más que orgullosa, haciendo un trabajo muy humano, muy cercano a la gente. Críticas siempre va a haber y a veces es necesaria la crítica, ¿eh? No cerramos los oídos a la crítica, pero sí se ha puntualizado mucho en eso, es decir, no estamos tratando con ningún otro ser viviente, son seres humanos. Y como seres humanos, lo menos que nos merecemos es tener empatía. Entonces se ha intentado, yo quiero pensar que se ha logrado, que la gente se da cuenta de ello. No necesariamente se tiene que aprender a través de la necesidad, pero sí te sé decir que nosotros nunca hemos tenido los millones. Ahí me da risa, a mí me gusta luego contestar en Facebook porque hay gente que es experta en pelearse en Facebook y a mí he renunciado a ese vicio, porque me gusta mucho. Pero cuando dicen esto de que no, es que se han robado los millones, digo, ¿pero en dónde están? O sea, vivimos en la misma casa, bueno, yo vivo en mi casa con mi marido, ¿no? Pero mis papás viven en la casa que les dejó mi abuela, traen siempre las mismas cosas, pero bueno, se hace lo que se puede, han intentado hacer lo mejor y yo creo que ha habido mucho compromiso. Y mi mamá te decía que es enfermera. Mi mamá es enfermera, ella renunció a su plaza para cuidarnos, entonces ahorita ella está desatada. Todo lo que no trabajó en su campo, porque trabajó muchísimo criándonos, pero todo lo que no trabajó en su campo durante años, yo creo que dijo ahorita es cuando. Y se ha dedicado a la gestión, a estar en hospitales, a apoyar a las personas. Ahí se verá a futuro qué sucede, pero ha sido un proyecto que a mí me da mucho gusto pensar que cuando acabe esta administración va a haber una generación de niños y de niñas que ya estén en una etapa no tan vulnerable, que recibieron apoyos desde el embarazo, que hubo ultrasonidos, que hubo medicinas, que hubo chequeos, que hubo seguimiento en la primera infancia y que aparte pues, se ha hecho lo que se ha podido por mejorar la situación escolar. Pero de nuevo, aparte del tema de gobierno, tiene mucho que ver el tema comunitario y es también donde tenemos que fortalecer un poquito. Bueno, pasando al tema ya del partido, ese trabajo que hace con el PRD, ¿dónde se encuentra el PRD en Veracruz en este momento? ¿Cómo? ¿En qué está? Sí. ¿En qué está? Por ejemplo, el PRD, no podemos negar los números, ¿no? Ha tenido muchos problemas a nivel nacional, ha tenido, y hay bastiones fortalecidos como precisamente San Rafael y tal vez dos municipios más de Veracruz, son bastiones fuertes. ¿Cómo se encuentra el PRD en esta? Mira, aquí hay un tema que no puedo yo dejar de lado, que es la persecución política. Precisamente hace una semana tuvimos un evento con Pepe Yunes, quien muy probablemente sea quien encabece la alianza en Veracruz. La alianza todavía no está de manera formal, es únicamente de facto. Esperamos que en próximos días ya se formalice, pero él decía, y me gustó mucho que lo reconociera, decía, a ver, ha habido una persecución hacia todos los contrincantes políticos o quien el actual gobierno considera que pueden serle peligrosos para su permanencia en el poder, y quien ha pagado con presos políticos ha sido el PRD, ha sido quien nos han cobrado más dura la factura. O sea, realmente ha sido algo muy complejo. Entonces, si tú dices, bueno, se han visto disminuidos, pues tenemos un Goyo en la cárcel, tuvimos una exdiputada federal, Azucena, en la cárcel, Rogelio inclusive sigue en arraigo domiciliario, y así te puedo decir bastantes personas más que se han visto amedrentadas por el actual gobierno.
Entonces, bajo esas circunstancias es muy complicado. Y muchos de los alcaldes y alcaldesas les pasó lo mismo, que les dijeron, mira, aquí hay de dos. O jalas con nosotros, o puedes ver qué sucede, o puedes ver qué te sucede. Mira, tanto me pone el esquema así. Sí, entonces eso ha sido una situación muy complicada como partido. Sin embargo, la base perredista ahí sigue. O sea, realmente, yo tengo un amigo que me gusta mucho cómo lo dice, pero dice, yo te aseguro que se va a acabar antes X partido, no voy a decir para que no se sienten aludidos, que el PRD, porque los que somos del PRD somos muy aferrados. O sea, de verdad, y a mí, yo te puedo decir que mi esposo es panista, evidentemente tengo ese chance, por así decirlo, de irme al PAN, y yo digo, no, yo no me veo en el PAN, no sé qué vaya a pasar más adelante, pero de momento sí te puedo decir que para mí la ideología perredista ha sido algo que me ha marcado. De nuevo, creo que es el único partido de izquierda. No me imagino siendo aplaudidora de Andrés Manuel, no me imagino siendo aplaudidora de Cuitláhuac, no me imagino falseando los datos del censo de personas desaparecidas, no me imagino disminuyendo presupuestos de igualdad, no me imagino renunciando a la lucha de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, poniendo de pretexto alguna ideología religiosa. Entonces no veo el modo de irme, pero te digo que ese es mi caso. Pero lo mismo quien te dice, yo estoy por la lucha campesina, yo estoy por la lucha obrera, yo estoy por no sé, por todas estas banderas que hemos tenido, ¿no? Inclusive el tema de la regulación de la marihuana en México fue el PRD quien empezó con esta bandera, y no es únicamente por un tema de que el uso lúdico, sino decir, queremos combatir el narcotráfico, queremos que acabe la guerra contra el narco que tanto ha lastimado a México, que la inició, bueno, no me quiero ir tan para atrás, pero ese es en donde está el PRD. Respondiendo a tu pregunta, el PRD sigue en su gente, el PRD sigue en su ideología. Quizás el tema de las alianzas ha hecho que se desvanezca un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a acuerdos comunes. Pero nuestras banderas, quienes hemos sido crecidos en el PRD, no las dejamos de lado, por nada. Antes que mencionaba Sí. esposo como panista. Sí. Bueno, ¿qué más en un caso? Sí. PAN y PRD, aparentemente Sí. son polos opuestos. ¿Qué tan difícil ha sido, no nada más en casa, Sí. como partidos, también esa convivencia? Mira, en casa no es nada difícil. O sea, en casa tenemos nuestras broncas, pero por estar casados, ¿no? Sí, no. Te aseguro que el partido ya es lo de menos, ¿no? Nos peleamos por cambiar el pañal, por quién no levantó su plato, ¿no? A mí me ha gustado mucho convivir con mi marido, evidentemente, por eso me casé con él. Pero aparte con sus amigos y compañeros, porque te das cuenta que hay un montón de cosas en las que sí hay, sí, demasiadas. Yo les decía un tema que sacan muchísimo, que pareciera que es lo único que importa en la vida y no es así, el tema del aborto legal. Dices, bueno, es un partido que está completamente en contra del aborto legal, aunque es un partido humanista de centro, entiendo yo el PAN. Pero, digo, a ver, estamos en contra de los vientres de alquiler. Estamos en contra de la trata de personas. Estamos también en debate del tema de trabajo sexual remunerado. O sea, porque también es un tipo de explotación, bueno, para quienes somos feministas radicales, ¿no? Estamos en contra del matrimonio infantil. Estamos a favor de que haya métodos anticonceptivos, educación sexual y acceso a servicios de salud digna. Estamos a favor de que la base obrera tenga garantizados sus derechos. O sea, cuando te vas así, dices, oye, es mucho más lo que tenemos que de banderas de luchar, de objetivos. Entonces, no hay para mí como un punto de ruptura en donde yo diga, no puedo estar contigo. No así, por ejemplo, el PES. Si tú me dices alguien del PES, pues te respeto como persona, pero no podría yo hacer un plan de trabajo contigo. Inclusive hace poco estuvimos trabajando en la plataforma electoral de la Alianza. Estuvo muy interesante ese ejercicio, hubo compañeros del PRI, compañeros y compañeras, hubo compañeros y compañeras del PAN, entonces de repente salía también el tema de LGBTTIQ+, que a mí no me gusta el Q+, porque eso ya se pierde,
pero ver qué tenemos que hacer para garantizar los derechos de la comunidad LGBTT y ver cómo erradicar los crímenes de odio, cómo tiene que haber una implementación de protocolos y acciones para que se garanticen sus derechos. Y dices, a ver, independientemente de lo que tú opines, que la verdad es que la opinión de uno sobra en la orientación sexual de la demás gente, la realidad es que tenemos que garantizarles sus derechos. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Entonces te digo, nosotros como partido, o nosotras, no me gusta hablar en masculino, estamos a favor del matrimonio igualitario. Quizás otro partido no lo esté, pero todo lo demás, te digo, que tiene que ver con garantizar una vida digna, en eso sí está una coincidencia fuerte. Entonces, en el momento de trabajar tenemos que irnos por ahí. Y otra bien importante, no nos gusta cómo está llevando el gobierno las cosas. Entonces, si queremos hacer, aunque sea un cambio mínimo, pues tenemos que entrarle, porque les conviene más tenerlos separados. En ese sentido, la alianza 2024, ¿cómo se vislumbra el panorama para la alianza? Apoyando a, en este caso, a Xochitl Gálvez en lo federal. Yo estoy apoyando a Xochitl Gálvez. Y a Pepe Yunes. Sí, yo estoy apoyando a Xochitl Gálvez. El tema de Pepe Yunes, te digo, yo estoy muy a favor de esa candidatura, sin embargo hay que esperar los tiempos, que ya casi se va a formalizar la alianza. El panorama es complicado, pero te digo, vivimos algunas situaciones hace poco me refiero a las elecciones pasadas, hubo municipios que les tomaron su policía, hubo lugares en donde hasta los muertos votaron, se ocupó todo el aparato gubernamental, inclusive cuando estábamos con el tema de las firmas de apoyo para Xochitl Gálvez, cuando fue la contienda interna, por así decirlo, en el último tramo en donde iba contra Beatriz Paredes, una mujer admirable, por cierto, yo admiro a Beatriz Paredes, fue increíble todo lo que hizo, sin embargo, pues la base favoreció a Xochitl y yo también. Pero el caso está en que íbamos de casa en casa diciendo, oye, pues estamos haciendo este ejercicio, apóyanos, te platico quién es nuestra coordinadora o quién queremos que sea nuestra coordinadora. Y la gente te decía, ay, sí la recibo, pero pásele, ¿no? Pero con miedo. Ya uno pasaba también con miedo, pensando ¿qué sucede, no? ¿Por qué tanto se crecía, no? Decían, es que ya me amenazaron que si me ven participando en algo de esto, me van a quitar mi apoyo y van a quitar los programas sociales. Entonces, con esas situaciones es complicado, pero es todo lo que criticaron y lo están haciendo. Lo que queremos es que la gente sepa cuáles son las propuestas, que sepa cuál es el programa de trabajo que estamos ofertando, que sepa la trayectoria de nuestras candidatas y candidatos y con base en ello toma una decisión. Y no solo eso, también hay que ver cuál fue el resultado de los gobiernos anteriores emanados de esos partidos. Yo veo, lamento de verdad a veces expresarme así, pero veo a algunos diputados y diputadas de Morena que digo, lo único que hicieron fue cobrar. Y tomarse fotos, sí, así nomás, o sea, fue lo único que hicieron, ir de aplaudidores. Y digo, de verdad, es el nivel de representantes que queremos. Y para mí la respuesta es no. Pero si llega alguien y te dice, oye, le vamos a quitar el apoyo a tu abuelito si no votas por nosotros, pues claro que se van a espantar. Entonces el panorama es favorecedor, hay mucha gente que quiere un cambio, hay mucha gente decepcionada de que no se ha cumplido con las promesas que hicieron, de que no ha habido resultados, otra más, que pareciera que te bañas en el lago de la pureza de Morena y ya sales con todos tus pecados limpios, ¿no? Dices, oye, gente que de verdad tiene inclusive comprobado casos de corrupción y ahora está peleando una candidatura por Morena. Y creo que desafortunadamente, desafortunada la declaración hace una semana del presidente, ¿no? Hablando precisamente de los sí, que son bienvenidos, ¿no? Aunque tenga sus señalamientos y todo esto. Sí. Y aquí en el estado aparentemente pasará lo mismo con ese grupo que acaba de desbandarse del PRI, ¿no? Y te voy a decir algo, es complicado porque el priismo pues fue predominante en el estado por muchísimos años, pero la verdad es que en el PRI hay personas valiosas. Lo hay en el PRI, también las hay en Morena, también las hay en el PRD, en el PAN, en donde quieras. En todos lados hay gente valiosa. Pero usualmente estas personas que nada más van brincando de lado a lado como chapulines, son quienes van por intereses personales.
por desgracia. Entonces, cuando ves, te digo, yo no quiero señalar a alguna persona en particular, pero sí creo que es algo bastante deshonesto el cambiarte de bando únicamente por intereses personales. También los hay, y eso hay que decirlo claro, quien dice, no me gusta el rumbo que está tomando esto, no me gusta cómo está haciendo las cosas mi partido, creo que es momento de poner un alto y replantearme las cosas. Eso es completamente válido. O sea, un partido no es una religión, o sea, no tienes que estar ahí porque ahí naciste y ahí te vas a morir. Pero también es verdad que la gente que tiene escándalos por corrupción, que sabemos que ha robado, que sabemos que ha hecho cosas peores que robar, porque hay inclusive gente que está acusada de violar o de matar, y de repente ya porque se cambia a Morena ya son buenos, dices, oye. Incluso en el mismo gabinete hay personajes que señalan de omisiones, por ejemplo, tenemos a Barcos, sí. Porfirio Muñoz, tenemos muchos personajes que... Hay demasiada gente. Y que están ahí, y que no los van. Sí. Pero bueno, pues yo creo que vamos por buen camino, y aparte no es todo ni es todo la presidencia ni es toda la gubernatura, ¿eh? Yo quisiera que se ganaran ambas, yo creo que se van a ganar ambas, pero hay otros temas también muy importantes como es recuperar el Congreso, porque mientras haya un partido con mayoría e inclusive en peligro de estar sobre representado, lo que ha sucedido en Veracruz, hay demasiadas propuestas en la congeladora, no te la paso nomás porque eres de esa bancada, o la paso yo pero la paso mal y posteriormente me la regresan. No tiene sentido hacer eso. Yo comentando con algunos amigos y también con los compañeros que viven en este proyecto, hablábamos mucho sobre eso, sobre la lucha que hay por la presidencia, por la gubernatura, pero sobre todo que la lucha más férrea debe ser, yo creo, por precisamente los escaños en el Senado y en el Congreso, en los congresos. Sí, y eso va a ser la próxima elección, pero aparte en el 2025, los municipios. Y eso es todavía más, no que sea más importante, todo es importante. El Congreso es muy importante porque también desde ahí se aprueban los presupuestos. Lo que ha hecho este gobierno es intentar centralizar el poder, y junto con esa centralización del poder hay una centralización de los recursos. ¿Qué sucede? Que el municipio es la primera instancia a la que se acercan las personas para encontrar una respuesta. Si gradualmente le va reduciendo el presupuesto al municipio, cada vez va a haber menos posibilidad de que nuestras personas gobernantes en los municipios, en los ayuntamientos, tengan una respuesta para quienes tienen una problemática. No sé si me explico, yo estoy dando muchas vueltas. Pero el caso está en que en el municipio es en donde más conocemos a la gente. Por eso es bien importante. Si yo voto por alguien que sé que es trácala, que explota a sus trabajadores, que es gandalla, que es mala onda, pues no me puedo esperar que cambie nomás porque llegó a la silla, ¿no?, del presidente o presidenta municipal. Entonces, es muy importante que tengamos representantes en el Congreso local para ver el tema de presupuestos, para ver que haya reformas a las leyes actuales que sean en beneficio de la población. Y también necesitamos que haya representantes en nuestro municipio que sean personas que, a la par de ser inteligentes y sean preparadas, que sean honestas. Tiene que ser de la mano, porque tampoco nos sirve bien honesto que no sabe hacer nada. Pero te digo, es una cadenita, por eso les decía lo de la comunidad. Nuestros agentes, las agencias municipales, que tengan una capacitación, eso hubo aquí en el municipio de San Rafael, que sepan a qué instancias tienen que acudir si una persona necesita apoyo. Las presidencias municipales, que haya gente que no se esté sirviendo con la cuchara grande nomás para ellos, ¿no? Tiene que haber una adecuada distribución del presupuesto municipal y una atención digna con las personas. Nuestros representantes en la Cámara de Diputados y Diputadas local, que también sepan cuáles son las problemáticas en los distritos para poder igual esparcir el presupuesto público. Y luego en la gubernatura, te digo, pues que haya gente que también tenga una idea de lo que es una elaboración de política pública que sea adecuada a la circunstancia de cada distrito, porque cambia de lado a lado. O sea, realmente ya cuando lo pones así, es un tema de coordinación, que si llega alguien que dice, tú no eres de mi equipo y no me importa y te quito la ambulancia y que le hagan como quieran, pues ya no se pudo. O sea, ya, y es lo que no quieren entender. El gobierno no es de partidos.
Cuando llegas al gobierno, ya no hay partido, eres del pueblo y tienes que responder del pueblo. Para muchos es lo más complicado. Muy, muy complicado, les dan el hígado. Pero pues veremos qué sucede. Ese es el compromiso del PRD, ese es el proyecto que tenemos de poder participar y trabajar de una vida digna de las personas, de que se tomen en cuenta sus necesidades, no solamente las básicas, sino algunas más, te digo, como son las emocionales, como son las de autorrealización, y que haya también respeto hacia las decisiones personales. Lo que yo creo que es bueno para mí no necesariamente va a ser bueno para ti. Y sobre todo, que es un problema ya que ha escalado de dimensiones, garantizar la seguridad pública. Miriam, ¿qué sigue para Miriam en estos meses o de cara a los siguientes procesos? Mira, a mí me gustaría ya con esto cerrar. Te agradezco muchísimo tu tiempo, pero meterse en el tema de qué sigue para Miriam es escabroso. Yo estoy recorriendo el distrito, no sé si se vaya a dar una candidatura, lo quiero dejar en claro, pero sí estoy recorriendo. No sé qué vaya a suceder. Lo que sí es que tiene mucho tiempo que el distrito local de Martínez no tiene una representación que sea efectiva. La última persona que yo recuerdo que fue sobresaliente en esto fue Marieli. Con Marieli todavía hay muy buena relación, pero el caso está en eso. Yo he estado recorriendo y si no, mira, yo no me cierro a lo político, Dicen que político, ¿cómo dicen? Político que respira, aspira, ¿no? Y no necesariamente. Yo actualmente estoy estudiando pedagogía, la estudio los sábados, digo, no me da la vida para seguir haciendo cosas. Me gusta mucho el campo de la educación. Ahorita mi hijo ya va a cumplir 3 años, el más pequeño. El hecho de que él se vaya al kinder me va a permitir volver a abrir mi consultorio de psicología. Hay muchos, yo tengo mi consultoría también de género, independiente, y hay muchos proyectos en puerta. ¿Qué aspiro yo como persona? Poder darles una vida digna a mis hijos, que tengan lo básico y a lo mejor un poquito más, pero sobre todo que tengan a su mamá y que tengan a su papá, que tengan una familia unida y en paz. Y lo demás, yo te digo que nosotros, yo no me caracterizo por ser religiosa, te lo juro, pero sí creo que hay que buscar la justicia, que así lo dice una oración. No lo dice así, pero hay que buscar la justicia, hay que buscar el servicio, hay que buscar ser un instrumento de paz y todo lo demás viene por añadidura. Entonces yo he tenido una trayectoria que no quisiera echarme flores yo sola, pero yo creo que ha sido muy, muy limpia. Nunca he manejado recurso público, económico. Todo lo que he hecho ha sido básicamente activista. Tengo mi salario, claro que sí. ¿Por qué? Porque desempeño un trabajo. Pero de lo demás no me preocupa tanto. Las cosas se van a ir dando. Si en algún momento se da la oportunidad de contender, pues haré lo propio para que las cosas sucedan. Y si no suceden, será por algo. Y si no, te digo, de momento ya tengo 2 trabajos más por los que no me pagan, que es coordinadora distrital, tengo que estar checando los temas del distrito, que es coordinadora de juventudes estatal, entonces es también checar toda la estructura de jóvenes, y coordinadora también de mujeres a nivel estatal del Frente Amplio por México. Entonces, si no se me da una candidatura, ten por seguro que yo voy a estar muy de lleno en el proyecto de Xóchitl Gálvez, y esperemos también que en el proyecto de la coalición, la cual muy probablemente encabece Pepe Yunes. Muy bien. Pues bien. Nada más te pediría un mensaje para lo de Híjole, es que hemos hablado muchas cosas hoy. Pues primero que nada, gracias por su tiempo, gracias también a ti por tomarme en cuenta. Yo qué les puedo decir de todo lo que he comentado: involúcrense en la vida comunitaria, involúcrense en la vida política. Siempre que puedan extiendan la mano, y si ustedes saben de una mujer que vive violencia, acérquense a los institutos municipales de las mujeres, lo mismo si es un menor de edad. Su participación puede salvar una vida. Y bueno, feliz Navidad y felices fiestas. Bueno, gracias Miriam por tu tiempo. Habíamos hablado de no hacer tan larga la entrevista, pero es complicado cuando tenemos a alguien que abarca tantos temas y muchos temas que nos interesan.
Sí. Pero nuevamente, pues, gracias. Esperamos que no sea la última, la primera y la última vez que podamos hacer una entrevista. Ahora ya sí podemos hablar sobre temas un poquito más concretos para hacer una serie de entrevistas. Y pues gracias y pues, feliz fin de año. Igualmente. Y gracias a ustedes que están siguiendo esta transmisión, este video. Recuerden, tenemos aquí apoyándonos detrás de las consolas a Álvaro Guerrero, quien pueden seguir en Enfoque Crítico. Tenemos a Isaías Rostro en Rostro Soy, nos servidor Miguel Martínez en Reporter Martínez. Y también pueden seguir esta plataforma de diario, este canal de YouTube. Pueden suscribirse aquí abajo, dejarnos un like, un comentario, todo eso nos ayuda a seguir creciendo como medio. Pero también nos pueden seguir en nuestras otras redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Ahí pueden ver contenido. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Miriam. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.